Llamamos al doctor Alejandro Carlos Chacón Camargo como presidente de la Cámara de Representantes a tomar posesión. ¿Dónde está? Doctor Alejandro, un aplauso para nuestro presidente de la Cámara de Representantes. Doctor Alejandro, en posición de juramento. Presidente. Posición de juramento, doctor Alejandro Carlos Chacón Camargo. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo colombiano cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de presidente de la Cámara de Representantes os imponen de acuerdo con la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así fuera, que Dios, esta corporación y el pueblo os los premie, y si no, que Él y ellas los demanden. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Bueno, a partir de este momento asume como presidente el doctor Chacón. Un fuerte aplauso para nuestro presidente. Honorables representantes a la Cámara, compatriotas, agradezco a Dios por darme esta oportunidad incomparable de dirigirme al pueblo colombiano como presidente de la Cámara de Representantes. Gracias a todos mis compañeros de la corporación por hacerme depositario de esta importante y noble responsabilidad. Su confianza me conmueve y me motiva a trabajar con ardor para lograr los retos que hoy trazaremos. Este 20 de julio
es distinto a los ya vividos. Han transcurrido cerca de 208 años desde el grito de la independencia. Desde entonces, la República ha sufrido el embate terrible de guerras y cruentos enfrentamientos. Desde las infecundas discordias caudillistas en los albores de la República, pasando por los indescriptibles hechos de la violencia bipartidista, hasta llegar a los nefastos días del terrorismo guerrillero y paramilitar. Todas estas épocas han marcado la historia de la patria, con herida y con heridas que por fortuna empiezan a cicatrizar, pero que nunca deben ser olvidadas. Pero la diferencia de este 20 de julio con los anteriores está asignada por algunas circunstancias fundamentales. La primera de ellas es la contienda democrática, pero álgida y convulsa, vivida hace unos meses, en medio de la prédica de tesis antagónicas frente al manejo de los asuntos del Estado. Empero las elecciones parlamentarias y presidenciales fueron ejemplo de tolerancia y acatamiento de los preceptos constitucionales. La segunda y noble circunstancia es la llegada al poder ejecutivo de un partido, tras 8 años ejerciendo sus derechos políticos desde la difícil tribuna del disenso con el gobierno, lo cual es diciente de la fortaleza de la democracia que tenemos y estamos en la obligación de proteger, conjurando amenazas que sobre ella se ciernen. Bien es sabido el rechazo y la falta de aceptación de la rama ejecutiva y también, especialmente, de nuestra rama legislativa por parte de la opinión pública, cada vez más ilustrada e intolerante frente a los abusos de poder. Sin embargo, el Congreso colombiano ha enfrentado ácidas pruebas y no ha sido inferior a ellas. Hoy debemos continuar fortaleciendo y trazando un mejor camino para todos los colombianos, con agenda legislativa de corte progresista, que sean instrumento eficaz para profundizar la democracia y combatir las desigualdades sociales. Y tal empresa ya la hemos acometido en la legislación más reciente de este Congreso de la República. De forma autónoma, en ejercicio soberano de las prerrogativas constitucionales desde la Cámara de Representantes, se presentaron hoy iniciativas que son leyes de la República, leyes que contemplaron subsidios de programas de vivienda, en especie para madres de familia, de hogar con hijos con discapacidad, leyes para fortalecer la regulación, supervisión de conglomerados financieros y mecanismos de resolución de entidades financieras, las leyes que reglamentaron el servicio de reclutamiento, el de reserva y la movilización, entre otras que consultan las necesidades de los ciudadanos. Además, este Congreso que se instala muestra como galardón que hoy la patria tiene un presidente de la República que recién acaba de pasar por una de sus cámaras. Es un hombre que vivió y sintió los rigores de pertenecer a un parlamento donde tomaron asiento disímiles voces en medio de un aire agitado por confrontaciones agudas. Es un hombre con trabajo riguroso y dedicado que logró que la voz solitaria de un congresista de la oposición llegara a ser hoy la voz recia del conductor de un Estado. Es un hecho de reconocimiento de la tarea indispensable del Poder Legislativo, que no solo es la fuente de las leyes, sino la sede de la crítica y del control político, en el que él brilló con mérito y se lo reconoció al pueblo eligiéndolo presidente de Colombia. Por eso, precisamente, es que he sido un defensor sin desmayo de la autonomía, del honor y del respeto profundo que el Congreso merece. He sentido como propias las críticas que legítimos opositores y enemigos de estas corporaciones hacen de forma insistente y febril
Y no desconozco las faltas y errores de algunos congresistas que han tomado asiento en este recinto, pero sí subrayo que los errores personales no pueden confundirse con la institución legislativa, ni pueden nunca menoscabar el rol institucional que encarna el Congreso de la República, y por lo tanto también sus miembros. Valga la pena y la oportunidad para rememorar las actuaciones estelares de antiguos protagonistas del Congreso de la República que acá tomaron asiento, personalidades como las de Álvaro Gómez Hurtado, un dirigente de agudeza intelectual destacada y de talante democrático sin igual. Gilma Jiménez, connotada líder de recio carácter democrático y cuya esclarecida voz se levantó siempre en defensa de los derechos de los niños y de las niñas, así como jóvenes, figuras entre los que destaco con especial admiración a David Barguil, a Simón Gaviria, a mi buen amigo Rodrigo Lara, quienes sobresalieron con sus proyectos de ley, audaces y con debates de control político en favor de las necesidades más sentidas de los colombianos. Jorge Enrique Robledo, quien ha ejercido la oposición con dignidad y fortaleza, y en buena hora seguirá haciéndolo, constituyéndose en una fuente de credibilidad de todo el poder legislativo. Y dirigentes políticos como Álvaro Uribe Vélez, César Gaviria, a quien tengo la oportunidad de hoy tener aquí y ser mi jefe político, Andrés Pastrana, quienes trazaron una brillante tarea en el Congreso que los elevó a la cúspide del Poder Ejecutivo. Y no puedo dejar atrás de citar el nombre también de un congresista, Germán Vargas Lleras, que hace parte también de esa constelación de legisladores meritorios y fecundos que han prestado tan grandes servicios a la patria. Estos son solo unos pocos entre centenares de congresistas que han dignificado la actividad parlamentaria, dando muestras de trabajo disciplinado y permanente en beneficio de la población colombiana. Hablan en favor del Congreso no solo muchos colombianos brillantes y anegados hasta el punto de sacrificar su vida, sino ejecutorias que son legados institucionales imborrables para la historia de nuestra patria. No es posible olvidar que el Congreso de la República ha tramitado leyes que han beneficiado la función social de la propiedad, como la Ley 236, o el Acto Legislativo 01 del 86, que reformó la Constitución para permitir la elección de alcaldes, y en una época más reciente, en el 2012, la 1530, que estableció la arquitectura institucional de la distribución de las regalías en Colombia, permitiendo apropiar recursos para municipios donde antes no llegaban. Estos son solo ejemplos del arduo trabajo del Congreso de la República, que en numerosas oportunidades ha sido vilipendiado, las más de las veces solo para mostrar el oportunismo irresponsable de algunos dirigentes formadores de opinión, como el que acabamos de ver, desnudándose y vilipendiando una institución propia de la democracia de este país. Formadores de opinión que no merecen ser tenidos como tales, pero en cambio, solo en muy pocas ocasiones hay quienes exaltan la estimable labor del Congreso de la República. Tratándose entonces de fortalecer esta corporación, la dignidad de esta corporación, este periodo constitucional será objeto de mi esfuerzo, mis desvelos, como presidente de la Cámara de Representantes, para que la presente sea reconocida y recordada como la legislatura de la técnica y de la probidad. Porque con técnica y probidad asumiremos retos en temas trascendentales, como la reforma fiscal, ampliamente anunciada por el gobierno actual, el gobierno que en muy pocos días entrará a regir los destinos de este país. La lucha sin tregua contra la pobreza monetaria y multidimensional, el trabajo con instituciones de gobierno para promulgar leyes que fortalezcan
y favorezcan el ambiente empresarial para generación de empleos dignos, mecanismos de sostenibilidad ambiental, protección de los páramos ideales, fortalecimiento de la educación pública. ¿Cómo no pensar en esta clase de acciones legislativas en una Colombia que aún conoce la discriminación, en donde los esfuerzos persiste la desigualdad social, que acentúa de forma constante? Basta solo observar las estadísticas oficiales de la pobreza extrema, del desempleo, de la informalidad. La Cámara de Representantes asumirá un rol no timorato ante esa realidad. Por el contrario, es acá donde debemos hacer buen uso de los poderes que nos otorga la Constitución política, toda vez que la facultad de hacer leyes en un país con enormes dificultades nos entrega una responsabilidad sin parangón para construir soluciones eficientes a tantas desigualdades e inequidad en este país. En este escenario, donde los colombianos desean que actuemos con eficacia y donde seguiremos mostrando ejecutorias que reviertan el precio injusto que se le ha cobrado a la imagen del Congreso de la República, aun cuando no puedo dejar de señalar la responsabilidad más directa ante los anteriores hechos económicos por competencias institucionales a la rama ejecutiva y no al legislativo. En estos casos, el Congreso de la República será promotor y no obstáculo de esfuerzos para acompañar al gobierno, pero sí dejo muy claro e insisto en este punto de manera terminante que el gobierno debe respetar escrupulosamente la independencia y la autonomía plena de la rama legislativa, de la cual seré un celoso guardián en mi condición de presidente de la Cámara de Representantes. No pretendo que estas palabras tengan un carácter pasajero. Por el contrario, mi superior propósito es que este breve sumario, análisis sea una hoja de ruta para renovar y revitalizar los poderes y facultades constitucionales en cabeza de la rama legislativa, para que recupere ella su capacidad de actuar en armonía y equilibrio con las otras ramas del poder público. Habida cuenta de todo lo mencionado, es importante precisar que si bien hemos trazado una hoja de ruta que auguramos provisoria para la legislatura que hoy inicia, existen peligros y amenazas que anidan en nuestra democracia. Me refiero concretamente al populismo y a la demagogia. Hemos sido testigos de los estragos que ha ocasionado la irresponsabilidad de líderes que, sobre pretexto de defender a las clases necesitadas, dejan en ruinas a las economías y convierten las constituciones en textos vacíos. Debemos estar preparados para afrontar este peligro creciente, pues el populismo entraña indescifrables mezquindades e intereses protergos de quienes pregonan el cambio, en detrimento del imperio de la ley y de los valores democráticos sobre los cuales se han erigido las sociedades modernas. Esta amenaza de demagogia irresponsable no es reciente, ha estado presente en los escenarios socavando la legitimidad de nuestras instituciones, y la ciudadanía, presa de las necesidades, es movilizada con cantos de sirena y planteamientos insostenibles que terminan siendo un callejón frustrante, sin salida, por incapacidad del populista de ejecutar la administración pública, lo que prometió y predicó, desasistido de responsabilidad democrática. No podemos desconocer que en este régimen que tenemos al lado, régimen castrochavista, y la crisis que se ha desatado amenazan la estabilidad democrática y económica de nuestra región. La criminalidad organizada de nuestro país crece acompasada por la connivencia y la complementariedad que encuentra en la profunda corrupción que vicia al régimen
que hoy gobierna Venezuela. Cabe recordar que procede de una región azotada por la ilegalidad y la violencia que se ha acrecentado por cuenta de la crisis venezolana. En consecuencia, le pido especial atención al gobierno nacional para que se adopten medidas extraordinarias para contrarrestar la tragedia que viven los departamentos de frontera. Es una obligación patriótica rechazar con firmeza los recientes hechos también de violencia que han sido víctimas los líderes sociales en muchas regiones de nuestro país. Construir el Estado colombiano, moldear una nación que cristaliza el sueño de organizarse de forma incluyente, no ha sido fácil. Para entenderlo, basta recordar el sacrificio indescriptible de quienes han ofrendado sus vidas para lograr este cometido. Un ejemplo es el crimen no esclarecido de Jorge Eliezer Gaitán, así como el impune asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, o la heroica lucha de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, a quien tuve el honor de compartir, y hoy tengo el honor de ser un congresista con nosotros a su hijo. O el martirio de dirigentes como Jaime Parde Leal, asumieron la tarea de fortalecer la administración de justicia desde la orilla de la lucha sindical, y las persecuciones y el derramamiento de sangre de miles de víctimas anónimas que han caído en defensa de ciudadanos y del Estado colombiano. Entre las víctimas recientes hay humildes líderes sociales que en su pequeño terruño rural hicieron gala de tanta grandeza y de tanta capacidad de entrega a sus conciudadanos, como para merecer el nombre de mártires de esta también democracia. Mártires que hoy claman una justicia que el Estado no puede negarles y que desde el Congreso exigimos, recordándoselo sin cesar al gobierno y a la Fiscalía. Respeto a la justicia. Agrego que he sido y seré siempre un defensor de la rama judicial. Como presidente de esta corporación, ejerceré con mayor dedicación esta tarea, defendiendo a todo trance la independencia y la integridad de la institucionalidad judicial. No podría dejar pasar esta memorable oportunidad para mencionar los 170 años que han transcurrido desde la creación del Partido Liberal, partido que por su historia y por sus ideales está muy por encima de cualquiera de sus miembros. El Partido Liberal ha sido promotor de las grandes transformaciones del Estado en beneficio del interés colectivo y en defensa de las libertades de los ciudadanos. Su motor ideológico principal ha sido siempre el afán de convertir el Estado en el garante y promotor de los derechos civiles, del derecho de asociación, de la libre expresión, del derecho de propiedad, tanto de su protección y su conservación, como de su acceso por parte de los pobres y los débiles, siempre defendiendo también el derecho de propiedad sobre una vivienda digna o una parcela de tierra para los pobres de este país. Somos un partido centrista, no de izquierda, no de derecha, sino de centro. Hemos sido y seguiremos siendo prenda de garantía del equilibrio político nacional y de las transformaciones institucionales que afiancen la modernidad de Colombia. La condición de hombre de partido me hace sentir que es deber de este Congreso contribuir al fortalecimiento no solo del partido al que yo pertenezco, sino al de los demás partidos que están en Colombia, que como es el caso de organizaciones históricas de Europa y América, pasan también por momentos que obligan a cambiar y ajustar sus postulados y sus doctrinas, para que sin perder de vista la riqueza de su esencia, compaginen mejor las nuevas realidades de este país y del mundo. Por consiguiente, el fortalecimiento de los partidos siempre que se lleve a cabo, respetando el espacio de los liderazgos individuales que también reaniman la democracia, es una tarea pendiente que estamos dispuestos a revisar y a promover. Por último, los invito a todos a trabajar con denuedo en la agenda común que nos vincula: a Dios,
Le pido su protección y ayuda a mis hijos Carlitos, Sarita, Alejandra, a mi madre, a mi padre y a mi hermana, a mi familia, que tanto amo. Les pido su dispensa por el tiempo que los privaré para consagrarme al trabajo legislativo, que ahora será mucho más intenso. Es un sacrificio bien conocido por ustedes. Aquellos quienes profesamos el apostolado de la política, oficio apasionado y abundantes recompensas espirituales nos da, pero desagradecido e injustamente criticado muchas veces. A mis coterráneos y compatriotas, les pido solidaridad y comprensión. Tenemos que tener fe, creer en nuestras instituciones, volver a tener confianza en los líderes.